Pastor alemán salva bebé de incendio, pero cuando los bomberos llegan, nadie lo cree. Un pastor alemán salvó a un bebé de un incendio voraz, pero cuando los bomberos llegaron al lugar, nadie creyó lo que había sucedido. Entre llamas y desesperación, un héroe de 4 patas desafió lo imposible y reveló el verdadero significado de la lealtad. Una historia que prueba que el amor no conoce límites, incluso ante el peligro. Prepárate para una emoción que calentará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llega la lealtad de un animal? Esa mirada que parece ver más allá de nuestra propia comprensión. Esa conexión inexplicable que desafía cualquier lógica humana. Esta es la historia de Max, un pastor alemán que reescribió el significado de la palabra valentía en un pequeño pueblo del interior, donde las tradiciones aún resisten al tiempo y los lazos comunitarios permanecen fuertes como las raíces de los árboles centenarios que enmarcan el paisaje local. El viento susurraba entre las rendijas de la antigua casa de madera aquella noche de invierno, mientras los copos de nieve danzaban suavemente afuera, cubriendo el jardín con un manto blanco y silencioso. Dentro, el calor acogedor contrastaba con la temperatura que caía en picada afuera. La familia dormía tranquilamente, arrullada por la comodidad de la rutina que habían establecido desde la llegada del bebé 8 meses antes. Nadie podría imaginar que, en cuestión de minutos, sus vidas se transformarían por completo. Max no era un perro común. Sus ojos ámbar cargaban cicatrices invisibles de un pasado difícil. Adoptado apenas 3 meses antes del nacimiento del primer hijo de la pareja, aún traía consigo la desconfianza de quien conoció el abandono y el desamor. Acostado en el pasillo, como hacía todas las noches, posicionado estratégicamente entre la habitación del bebé y la de los padres, sus oídos atentos captaron un sonido diferente, casi imperceptible. Un crujido sutil, seguido por un olor que ningún humano sería capaz de detectar tan pronto. Las paredes antiguas de la casa guardaban secretos peligrosos en su estructura. El cableado eléctrico, desgastado por el tiempo, escondía una bomba de tiempo que finalmente había decidido despertar. Un pequeño cortocircuito, escondido entre el aislamiento de las paredes, se transformó en la primera chispa de lo que sería un infierno devastador. Max se levantó inquieto, sus fosas nasales dilatadas captando el olor creciente a humo. Sus instintos, agudizados por generaciones de pastoreo y protección, sonaron como alarmas internas. Él sabía, antes que cualquier detector de humo, que algo terrible estaba a punto de suceder. El perro corrió a la habitación de sus dueños, ladrando con insistencia al lado de la cama. La madre, agotada por las noches de insomnio cuidando del bebé, despertó irritada por el ruido. «Max, silencio, vas a despertar al bebé», susurró ella, aún confundida por el sueño interrumpido. Pero Max no se calló. Jaló las sábanas con los dientes, ladrando con desesperación creciente. Sus ojos fijos en los de sus dueños, como si implorara que entendieran el mensaje que no podía expresar con palabras. Fue entonces cuando la mujer sintió el olor, aquel olor inconfundible que le heló el corazón al instante. «¡Fuego!», gritó ella sacudiendo al marido dormido. «¡Despierta! La casa se está incendiando». El hombre se levantó sobresaltado, la realidad del peligro golpeándolo como un puñetazo en el estómago. El pasillo ya estaba invadido por un humo espeso que se filtraba por debajo de la puerta cerrada. Cuando la abrieron, se toparon con el horror. Las llamas lamían las paredes del pasillo, avanzando rápidamente por la madera seca y antigua. «¡El bebé!», gritó la madre, su rostro contraído por el terror más profundo que un ser humano puede experimentar. La pareja intentó avanzar por el pasillo, pero la intensidad del fuego ya hacía el paso imposible. Las llamas, alimentadas por la estructura de madera, crecían con voracidad aterradora, bloqueando el acceso a la habitación donde el bebé dormía, ajeno al peligro mortal que lo rodeaba. «¡Mi hijo!». El grito desgarrador de la madre resonó por la casa en llamas.
sobreponiéndose al crepitar siniestro del fuego que consumía décadas de historia familiar en minutos. Fue en ese momento de desesperación absoluta que Max, aquel ser de 4 patas que muchos considerarían solo un animal, tomó una decisión que desafiaría cualquier instinto de autoconservación. Sin dudarlo, el pastor alemán se lanzó por el pasillo en llamas, desapareciendo entre la cortina de fuego y humo, mientras los padres, forzados por la intensidad de las llamas, tuvieron que retroceder y escapar por una ventana lateral. El tiempo parecía congelado mientras la pareja, ahora afuera, observaba impotente su casa siendo devorada por el incendio. Vecinos despertados por la conmoción ya se reunían alrededor, algunos con cubetas de agua en intentos inútiles de combatir las llamas, otros al teléfono, llamando a los bomberos que tardarían preciosos minutos en llegar a aquella localidad apartada. «Mi bebé está adentro», gritaba la madre, mientras el marido la sostenía para impedir que volviera a la casa en llamas. «Max también está adentro». La desesperación en su voz cortaba la noche fría como una cuchilla afilada, atravesando los corazones de todos los presentes. La pequeña comunidad, unida por el horror de la escena que presenciaba, mantenía los ojos fijos en la casa en llamas, algunos rezando en silencio, otros llorando por la tragedia que parecía inevitable. Las llamas ahora iluminaban la noche como un faro macabro, proyectando sombras danzantes en la nieve que continuaba cayendo, indiferente al drama humano que se desarrollaba. Y entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, cuando los segundos se arrastraban como horas y el silencio de la desesperación dominaba el ambiente, algo sucedió. Un movimiento en la lateral de la casa, cerca de la habitación del bebé, captó la atención de todos. Una sombra moviéndose en el tejado cubierto de nieve. Era Max. El pastor alemán había logrado llegar a la habitación del bebé a través del laberinto de fuego, y ahora aparecía por una ventana lateral, con el pequeño sostenido cuidadosamente por el mameluco entre sus dientes. Con una precisión impresionante, el perro se movió por el tejado inclinado, calculando cada paso sobre las tejas resbaladizas por la nieve, cargando su preciosa carga como si fuera su propia cría. «Dios mío», exclamó una vecina señalando la escena extraordinaria. «Miren». Todas las miradas se volvieron hacia el tejado, donde Max, con determinación sobrenatural, llegaba al extremo y, midiendo su descenso, saltaba a un montón de nieve acumulada en el jardín. El impacto fue amortiguado por la nieve blanda, y el perro inmediatamente acomodó al bebé, asegurando que estuviera a salvo. La pareja corrió hacia su hijo, lágrimas de alivio mezclándose con las de desesperación que aún marcaban sus rostros. El bebé, milagrosamente, estaba despierto y casi ileso, solo asustado y con los ojitos muy abiertos por la experiencia traumática. Max permaneció al lado del niño, su cuerpo posicionado protectoramente, el pelo chamuscado y las patas quemadas por el fuego que había enfrentado para realizar aquel rescate imposible. «Él salvó a nuestro hijo», sollozaba la madre, abrazando al bebé contra el pecho mientras acariciaba la cabeza del pastor alemán con gratitud infinita. «Max salvó a nuestro bebé». Los vecinos se acercaron, envolviendo a la familia con mantas, ofreciendo consuelo y refugio temporal mientras observaban, atónitos, el milagro que acababa de suceder ante sus ojos. La casa, ahora completamente envuelta en llamas, iluminaba la escena con su brillo anaranjado, como un telón de fondo dramático para el acto de heroísmo que muchos allí jamás olvidarían. Fue en ese escenario de destrucción y salvación, de pérdida material y ganancia inestimable, que los bomberos finalmente llegaron, sus sirenas cortando la noche mientras los camiones estacionaban en la entrada de la propiedad. Equipados y entrenados, los hombres saltaron de los vehículos, desenrollando mangueras y evaluando la situación con la eficiencia de quien conoce bien los protocolos de emergencia. El jefe de bomberos, un hombre robusto con marcas profundas, en el rostro que contaban historias de 3 décadas combatiendo incendios,
Se acercó a la pareja. Su mirada experta alternaba entre la casa en llamas, el bebé en los brazos de la madre y el perro herido a su lado. ¿Todos están bien? ¿Alguien más dentro de la casa?, preguntó con la voz grave y autoritaria de quien está acostumbrado a comandar situaciones de crisis. «Estamos todos aquí gracias a Max», respondió el padre, la voz quebrada por la emoción. «Él entró en la casa en llamas y salvó a nuestro hijo». El bombero frunció el ceño, su mirada incrédula fijándose en el pastor alemán, que a pesar de las quemaduras evidentes, se mantenía alerta al lado de la familia. ¿El perro?, cuestionó, el escepticismo evidente en su voz. «¿Me está diciendo que este perro entró en una casa en llamas, encontró al bebé y lo sacó a salvo?» «Todos lo vimos», intervino una vecina mayor señalando el tejado. «Salió por esa ventana con el bebé y bajó por el tejado. Fue un milagro». «Imposible», declaró el jefe de bomberos, sacudiendo la cabeza con convicción. «Ningún perro podría atravesar aquel pasillo en llamas, encontrar un bebé y salir con él a salvo. Alguien debió rescatar al niño y están inventando historias». Sus palabras cayeron como piedras pesadas sobre el grupo, especialmente sobre la familia que acababa de ser testigo del acto extraordinario de su amado perro. La incredulidad de aquel hombre, cuya autoridad era reconocida y respetada en la región, arrojaba una sombra sobre el heroísmo de Max. «Pero todos lo vimos», protestó otra vecina. «Estábamos aquí observando impotentes cuando Max apareció en el tejado con el bebé». El bombero se mantuvo irreductible, ordenando que su equipo se concentrara en controlar el incendio para evitar que se extendiera a otras propiedades. En su mente entrenada para lidiar con hechos concretos y procedimientos establecidos, no había espacio para milagros o actos heroicos realizados por un perro. Mientras los bomberos combatían lo que quedaba del incendio, la familia fue acogida en la casa de los vecinos más cercanos. Max, exhausto y herido, permanecía vigilante al lado del bebé, negándose a dejar a su protegido incluso cuando el veterinario del pueblo, llamado de emergencia, intentó examinarlo. «No va a dejar que lo examine mientras esté cerca del bebé», explicó el veterinario a la pareja. «Es un comportamiento protector impresionante. Necesitan convencerlo de que se aleje por unos minutos para que pueda tratar esas quemaduras». Fue solo cuando la madre sostuvo a Max por el collar y le habló suavemente al oído, agradeciéndole por salvar a su hijo y prometiéndole que el bebé estaría seguro, que el pastor alemán permitió ser examinado. Las quemaduras en las patas y el hocico eran dolorosas, pero no ponían su vida en riesgo. El pelo chamuscado en varias partes del cuerpo contaba la historia de su travesía a través de las llamas. «Estas quemaduras confirman que realmente estuvo en medio del fuego», concluyó el veterinario, aplicando medicamentos en las áreas afectadas. «Es extraordinario que haya logrado no solo sobrevivir, sino además rescatar a un niño. En 30 años de profesión, nunca vi nada parecido». La noticia del rescate heroico se esparció rápidamente por el pequeño pueblo. A la mañana siguiente, reporteros del periódico local ya estaban en la casa de los abuelos del bebé, donde la familia se había instalado temporalmente, ansiosos por detalles sobre la increíble hazaña de Max. La comunidad, indignada por la incredulidad del jefe de bomberos, inició una campaña espontánea para que el pastor alemán fuera reconocido oficialmente por su valentía. «Max es un héroe», declaraban carteles fijados en comercios y postes del pueblo. «Crean en Tintus el milagro que salvó una vida». La pareja, aún procesando el trauma de la noche anterior y lidiando con la pérdida de su casa y pertenencias, encontraba consuelo en el hecho de que su hijo estaba vivo y bien. Observaban con gratitud infinita el vínculo especial que parecía haberse fortalecido entre Max y el bebé después del incidente. El pastor alemán, normalmente reservado y hasta un poco distante, ahora raramente se alejaba del niño, como si hubiera asumido el papel de guardián permanente de su pequeño compañero humano. Siempre fue protector con el bebé,
comentó la madre a una reportera que los entrevistaba. Pero desde el incendio, es como si hubiera hecho un juramento silencioso de nunca dejarlo desprotegido de nuevo. La reportera, conmovida por la historia, preguntó: ¿y cómo se sienten sabiendo que el jefe de bomberos no cree en lo que Max hizo? La pregunta provocó un momento de silencio reflexivo. El padre, que hasta entonces había mantenido la compostura, sintió la indignación aflorar. «No necesitamos que él crea», respondió finalmente. «Todos los que estaban allí vieron lo que sucedió. Max arriesgó su vida por nuestro hijo cuando nosotros mismos no pudimos alcanzarlo. Esa es la verdad, independientemente de lo que las autoridades quieran reconocer». Las autoridades municipales, influenciadas por el escepticismo del jefe de bomberos, dudaban en hacer cualquier pronunciamiento oficial sobre el incidente. En un pueblo pequeño, donde las jerarquías y reputaciones se preservaban cuidadosamente, cuestionar la palabra de un funcionario respetado como el jefe de la brigada de incendios no era algo que se hiciera a la ligera. Fue cuando algo inesperado sucedió. Julia, una adolescente que vivía en la casa vecina, buscó a la familia con una expresión ansiosa en el rostro joven. «Lo filmé», dijo ella, casi sin aliento por la emoción. «Estaba grabando el incendio con mi celular para mostrarles a mis amigas en la escuela y logré registrar el momento en que Max salió por la ventana con el bebé». El video, aunque tembloroso y parcialmente oscurecido por el humo y la oscuridad de la noche, mostraba claramente la silueta del pastor alemán, emergiendo por la ventana lateral con un pequeño volumen. El bebé, seguro entre sus dientes, captaba el momento exacto en que Max, con cuidado impresionante, bajaba por el tejado inclinado y saltaba a la nieve con su preciosa carga. «Esto cambia todo», murmuró el padre, viendo el video repetidamente en el pequeño celular de Julia. «Ahora tenemos prueba». Y de hecho el video cambió todo. Compartido en redes sociales, el registro del acto heroico de Max se viralizó en cuestión de horas. De un pequeño acontecimiento local, la historia se transformó en un fenómeno nacional. Reporteros de grandes cadenas comenzaron a llegar al pueblo, ansiosos por entrevistar a la familia y, principalmente, conocer a Max, el pastor alemán que había desafiado lo imposible por amor. La ola de apoyo público no solo legitimó la versión de la familia y los vecinos, sino que también forzó a las autoridades municipales a reconsiderar su posición. El jefe de bomberos, confrontado con evidencia visual de la hazaña extraordinaria, enfrentaba ahora la presión creciente para reconocer públicamente el heroísmo del perro que había descartado con tanta convicción. Mientras la familia se adaptaba a la nueva realidad, la súbita fama, la reconstrucción gradual de sus vidas y la pérdida material significativa, Max se recuperaba de las quemaduras, indiferente a la conmoción que su acción había causado. Para él, no había heroísmo en su acto, solo el cumplimiento de un deber que consideraba natural: proteger a aquel pequeño ser humano que, de alguna forma que trascendía la comprensión humana, se había convertido en parte de su mundo, de su responsabilidad. 6 semanas después del incidente, cuando el polvo de la fama instantánea comenzaba a asentarse y la familia iniciaba el proceso de reconstrucción de su casa, con la ayuda de la comunidad y de donaciones recibidas de todo el país, algo inesperado sucedió. Una asociación nacional de criadores de pastor alemán se puso en contacto, ofreciendo un contrato para que Max participara en un programa especializado de reproducción enfocado en perros de rescate. Su perro posee características genéticas y conductuales extraordinarias, explicó el representante de la asociación durante una visita a la residencia temporal de la familia Hernández. La valentía, inteligencia y el instinto protector que demostró son exactamente lo que buscamos para mejorar el linaje de perros de búsqueda y rescate. Nos gustaría que participara en nuestro programa de reproducción por algunos meses. La propuesta era tentadora desde el punto de vista financiero. La asociación ofrecía una compensación generosa que ayudaría significativamente en la reconstrucción de la casa
y la recuperación de las pérdidas materiales. Sin embargo, significaba también que Max necesitaría estar lejos de la familia, y especialmente del bebé, por un periodo considerable. No podemos separar a Max de nuestro hijo, decidió la madre, después de una noche de reflexión con el marido. Después de lo que pasamos, después del vínculo que se formó entre ellos, sería como separar hermanos. La decisión estaba tomada cuando surgió otra oportunidad. El departamento de bomberos de la ciudad vecina, más grande y estructurado, ofreció una alternativa que parecía conciliar todos los intereses: entrenar a Max como perro de rescate oficial, permitiendo que continuara viviendo con la familia. Sería un honor tener un perro con las habilidades demostradas por Max en Midonisit, nuestro equipo, declaró la comandante Karen Rodríguez, una mujer de mediana edad con décadas de experiencia en rescates. Entrenamos perros para detección de personas en escombros, incendios y desastres naturales. Max ya probó que posee el instinto necesario. Solo necesitamos perfeccionar sus habilidades con entrenamiento adecuado. La propuesta parecía perfecta. Max continuaría con la familia, pero también serviría a la comunidad, salvando otras vidas como había salvado la del bebé. El departamento incluso se comprometía a ofrecer un subsidio para cubrir costos de alimentación especializada y atención veterinaria. Fue durante este período de decisiones y nuevos comienzos que el jefe local de bomberos, aquel que tan vehementemente había negado la posibilidad del rescate realizado por Max, finalmente cedió a la presión pública y a la evidencia irrefutable. En una rueda de prensa organizada por el ayuntamiento, el hombre robusto de expresión normalmente severa se presentó con una postura diferente, más humilde. En mis 30 años de profesión, aprendí a confiar en los hechos, la ciencia y la experiencia, comenzó él, visiblemente incómodo con la atención. Aprendí a desconfiar de historias extraordinarias y a buscar explicaciones racionales para eventos aparentemente inexplicables. Cuando me dijeron que un perro había entrado voluntariamente en una casa en llamas, localizado a un bebé y lo había sacado a salvo, mi experiencia me hizo descartar tal posibilidad como inverosímil. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo al público que lo observaba en silencio expectante. Me equivoqué, admitió finalmente. La evidencia es concluyente. Max, el pastor alemán de la familia Hernández, realizó de hecho un acto de valentía que desafía nuestra comprensión convencional sobre el comportamiento animal. Como profesional y como ser humano, debo reconocer mi error de juicio y disculparme públicamente con la familia y la comunidad. Sus palabras sinceras, transmitidas por los noticieros locales y posteriormente compartidas en plataformas digitales, tocaron corazones mucho más allá de los límites del pequeño pueblo. Cartas y mensajes llegaban diariamente de diversos lugares del país, muchas relatando historias similares de animales que habían demostrado valentía extraordinaria en situaciones de crisis. Las clases de prevención de incendios en las escuelas locales, tradicionalmente impartidas con base en material didáctico convencional, fueron reformuladas para incluir la historia de Max. Los niños aprendían no solo sobre los procedimientos de seguridad, sino también sobre la importancia de respetar y observar el comportamiento de los animales, que muchas veces pueden detectar peligros antes que los humanos. Si Max parece inquieto, presta atención. Se convirtió en un dicho popular en la región, simbolizando la sabiduría de considerar las señales que los animales nos ofrecen. Al cumplirse un año del incidente que había transformado no solo la vida de la familia, sino la percepción de toda una comunidad sobre la relación entre humanos y animales, Max ya había participado oficialmente en 4 operaciones de rescate. Su entrenamiento formal, combinado con el instinto natural extraordinario, lo había convertido en uno de los perros de búsqueda más eficientes del estado. El bebé, ahora con casi 2 años, demostraba un vínculo con el pastor alemán que iba más allá de la convivencia cotidiana. Max había sido una de sus primeras palabras,
pronunciada con el entusiasmo genuino de quien reconoce a un amigo verdadero. Observarlos juntos, el niño dando pasos inseguros por el patio con el perro siempre a su lado, listo para sostenerlo, era ser testigo de una conexión que trascendía las barreras de las especies. La jornada transformadora de Max, de un 1900 perro adoptado inseguro a un héroe reconocido, tocó corazones mucho más allá de la pequeña comunidad. Su legado no se limitó a los rescates realizados, sino al mensaje poderoso sobre segundas oportunidades, instinto de protección y el vínculo inquebrantable entre humanos y animales. Cuando se les preguntaba cómo aquel evento traumático había cambiado sus vidas, solían responder con una reflexión simple, pero profunda. Perdimos nuestra casa antigua y casi todo lo que poseíamos materialmente, pero ganamos una comprensión sobre amor y lealtad que muchos pasan la vida entera sin descubrir. Max nos enseñó que valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, y que a veces los héroes más grandes tienen 4 patas y no dicen una sola palabra. En una noche tranquila, mientras la familia descansaba, en su nueva casa, segura y protegida, Max mantenía su vigilia silenciosa, acostado en el pasillo entre las habitaciones, como siempre había hecho. Sus ojos ámbar reflejaban la sabiduría antigua de una especie que eligió, hace miles de años, caminar al lado de los humanos, protegiéndolos, amándolos, salvándolos, no por obligación o entrenamiento, sino por una elección renovada en cada generación, de establecer esa conexión extraordinaria que desafía cualquier explicación racional. Y así, mientras el pequeño pueblo dormía bajo el cielo estrellado, Max continuaba su guardia, no como un héroe celebrado nacionalmente, no como un perro de rescate premiado, sino simplemente como aquello que siempre fue en su esencia, un protector, un guardián, un amigo fiel que, cuando fue confrontado con el fuego del infierno, eligió atravesarlo para salvar a aquel que amaba. La medalla colgada en su cuello brillaba suavemente bajo la luz nocturna, pero el verdadero reconocimiento de su sacrificio estaba en el silencio pacífico de la casa donde todos dormían seguros, en la confianza inquebrantable de un niño que crecería, sabiendo que fue elegido para ser protegido, amado y salvado por un ser cuya lealtad trascendía cualquier expectativa humana. Y si alguien preguntara si un animal es capaz de amor verdadero, de sacrificio consciente, de heroísmo genuino, bastaría con contar la historia de Max, el pastor alemán que en una noche de invierno, cuando las llamas devoraban todo a su paso, tomó la decisión que definiría no solo su destino, sino el de todos los que conocerían su historia. La elección de atravesar el fuego por amor. Porque algunas historias, como la de Max, no necesitan explicaciones científicas o racionalizaciones complejas. Simplemente nos recuerdan que, a veces, los milagros más grandes suceden en las patas de quienes amamos sin reservas, sin condiciones, sin límites, incluso cuando las llamas parecen consumir toda esperanza.